Ya está, como les decía, en la sala, nuestro expositor del día de hoy, el embajador Coni, es abogado, magíster en Relaciones Internacionales. Santos Goñi fue además 2 veces director de Malvinas, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es escritor, ha tenido un rol muy activo cuando fue el conflicto de las pasteras con la República Oriental del Uruguay, pero tiene una vasta trayectoria en la carrera diplomática y hoy tenemos el gusto de tenerlo junto a nosotros para ayudarnos a entender mejor el proceso eleccionario de un país que incide sobre lo que pasa en un mundo globalizado. Lo que pasa en Estados Unidos se refleja e impacta en todos los puntos del planeta y Argentina no es la excepción. Por eso es importante para nosotros, para el Movimiento Nacional de la Militancia Radical, poder hacer un approach a lo que está pasando en el proceso de elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América. Así que bueno, esta jornada, como la mayoría de ustedes lo saben, es una jornada en el marco de una serie de propuestas que venimos desarrollando del Movimiento Nacional de la Militancia Radical, todos los viernes a las 19 horas, donde abordamos distintas temáticas, y la mecánica, les recuerdo por si hay algún correligionario, algún amigo nuevo que se ha sumado el día de la fecha, que el expositor puede exponer por 25 o 30 minutos más aproximadamente, con cierta flexibilidad, de acuerdo a lo que él disponga, y posteriormente que puedan realizar preguntas, que la van a poder formular por escrito y que yo las voy a traducir, las voy a trasladar de manera verbal a nuestro expositor. La reunión de hoy, como todos los viernes, va a ser grabada para que la podamos compartir con posterioridad. Así que, bueno, dicho esto, también lo vamos a estar transmitiendo por Facebook, así que además las personas que están en este momento en la sala, bueno, muchos amigos y amigas nos están viendo a través de Facebook en directo. Así que nuevamente les quiero agradecer en nombre del Movimiento Nacional de la Militancia Radical a todos ustedes por estar participando y a Santos Goñi por tener la diferencia con nosotros de poder ilustrarnos un poco sobre el proceso que se está viviendo en los Estados Unidos de América. Así que, Santos, te voy a habilitar el micrófono y bueno, te agradezco nuevamente la participación el día de hoy. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián, y muy honrado de estar con todos ustedes. Realmente tengo enorme simpatía por la política y por los políticos argentinos y he aprendido mucho de entonces muy jóvenes diputados radicales de la administración del presidente Alfonsín en mis años como consejero político en Washington en los 80 y los he visto continuar en su actuación siendo ministro número 2 en la Embajada de Washington en los años 90 y posteriormente en el Consulado General en Miami. Mi experiencia americana ha sido uno de los aspectos de mi carrera, además de los que como diplomático profesional, diplomático de carrera argentino, ingresado por el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, iniciado en realidad como administrativo en la Cancillería, o sea, pasé todos los rangos y tuve el honor de recibir el acuerdo del Senado 3 veces, lo que no deja de constituir, creo, un hecho institucional y democrático y republicano de significación, particularmente para un partido como el de la Unión Cívica Radical, con la que mi abuelo también tuvo actuación muy directa y muy intensa en los años de la primera presidencia de Irigoyen y antes de eso. Mi disposición a charlar con ustedes viene, por supuesto, por afición y por compromiso y como funcionario público, y gracias a Gustavo Greenspoon, con quien compartimos la embajada en Washington, siendo él agregado financiero y su padre ministro de Economía, y creo que una de las etapas, entre comillas, heroicas de la diplomacia argentina fue la negociación de la deuda externa de entonces, que vista la de ahora parece nada. Pero bueno, la vida es así y la Argentina sigue adelante gracias a su gente. Yo quiero primero saludarlos a todos, he visto muchas caras conocidas y amigos de mucho tiempo, veo por ahí a mi cuñado, así que con mucho gusto intentaré darles a ustedes un panorama de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, donde yo estoy. Me agarró la cuarentena de visitando a mis hijos y mis nietos,
y bueno, desde entonces no se han normalizado los vuelos y no hay una razón, gracias al Zoom y uno puede seguir trabajando con facilidad, y gracias a gente como ustedes que está dispuesto a escuchar y a participar y seguir adelante como si nada ocurriera. Mi espíritu está en la Argentina, mi físico está aquí, pero quiero charlar un poquito, respondiendo al pedido de Gustavo y de todos ustedes, de lo que está ocurriendo hoy en el proceso electoral. Estamos, en realidad, yo puse 45 por una cuestión de simpleza, pero son 46 días del 3 de noviembre próximo, en que en este país se elige nuevamente presidente, vicepresidente, un tercio del Senado, la totalidad de la Cámara de Diputados, una veintena de gobernadores y infinidad de cargos locales que, como ustedes saben, aquí incluyen fiscales, sheriffs, representantes comunales, pequeñas municipalidades con sus intendentes, en un esquema totalmente normalizado y acostumbrado desde hace más de 200 años, más que nosotros, ¿no? Desde que se constituyeron como nación. Hablar ante una audiencia política argentina sobre la política interna de los Estados Unidos requiere de cierta introducción, creo, ya que es habitual que todo lo que se diga sobre Estados Unidos en nuestro país se tamice por los pareceres y preconceptos que tenemos todos los argentinos respecto de este gran país en el norte. Hay en la Argentina una casi excluyente definición hoy en favor de Biden, es por lo menos lo que yo percibo, y no quiero prejuzgar el pensamiento de cada uno de ustedes, pero el candidato demócrata obviamente goza de una cierta simpatía de la que carece Trump, incluso creo que recoge bastante desagrado del candidato republicano por distintas razones. Biden es un hombre surgido de un mundo clase media baja, su padre un hombre de Pensilvania, de una zona en aquel entonces muy industrial, de la ciudad de Scranton, que se mudó con el tiempo a Delaware, y que siempre recuerda que un día su padre le vino a decir que se había quedado sin trabajo, pero que no se preocupara, que iban a seguir adelante, y lo usa como mote de campaña. En Delaware se hizo abogado, se hizo muy joven, ingresó a la política y muy joven sacó en una primaria y después en una elección desplazó a un senador con mucha tradición y mucha alcurnia en Delaware. El estado segundo más pequeño de Estados Unidos después de Rhode Island, conocido por nosotros como un paraíso fiscal, lo que no es exacto, pero sirve como definición porque es uno de los estados con legislación más flexible en materia financiera y de registro de sociedades de todo tipo. Y que últimamente ha estado en los últimos años o décadas, se ha convertido también en un lugar para obtener sociedades offshore de muchos lugares del mundo. Pero cuando Biden era joven, era conocido como la patria de DuPont, de Duperial, de Ducilo, un estado que tenía su ingreso principal de la industria química. Él, al desplazar a este candidato, tuvo un incidente familiar muy importante que le marcó la vida, que fue un accidente de automóvil en donde falleció su mujer, su joven mujer, y lo dejó con 2 hijos pequeños. Y como todos ustedes llevan lo que Baglini me decía, el fuego sagrado de la política dentro, que lo van a entender, a pesar de eso, tomó su juramento como senador en la sala de recuperación en el hospital donde estaban internados sus hijos después del accidente. Y eso le lanzó su carrera. Se volvió a casar con la mujer que tiene ahora, tuvo otras 2 hijas mujeres, y uno de sus hijos del primer matrimonio llegó a ser, después de pasar una etapa en Afganistán y en Irak, también lo siguió su padre en la política y se hizo elegir fiscal general del estado de Delaware.
y murió muy poco después de un cáncer fulminante. O sea, es un hombre que todo esto lo usa para indicar su simpatía, su comprensión de las dificultades personales de los ciudadanos. Es también una persona de cierta edad, y de una edad que se empieza a notar. Trump es todo lo contrario. Trump es un hombre que viene del estado de Nueva York, que viene de la ciudad de Nueva York, que viene del barrio de Queens, que es algo así, perdonen, yo soy porteño, así que voy a usar el ejemplo porteño, yo veo que hay muchos provincianos, como el barrio de Flores y Caballito y Almagro. Es un hombre de urbano hasta en el sentido de que su familia empresaria de la construcción, dedicada a la construcción de departamentos y vivienda de alquiler, lo que en nuestro país se llamaba casas de renta en su época, se convirtió en una estrella del mundillo de New York de los años 80, 90, ha sido concurrente a Studio 54, y se fue transformando y creciendo a partir de la base que le dejó su padre en herencia. Su primera mujer, Ivana, Juana, le dio sus 3 hijos, los que ustedes ven siempre, Donald, Eric y Ivanka, que es Juanita, que lo acompañan, los dos, Donald y Ivanka, lo acompañan en la Casa Blanca, y Eric le maneja las empresas. Todos están muy jugados en la campaña. De hecho, que Ivanka estuvo ayer en Florida haciendo campaña por él. Y no solo en la campaña, sino en su gestión. Kushner, cuyo padre era socio, que es su consuegro de Trump, el marido de Ivanka, era socio del padre de Trump en negocios, y es el que terminó preso físicamente en la cárcel por cuestiones de impositivas y de manejo burocrático, etc. El hijo tiene un gran resultado en su esfuerzo por lograr paz en el Medio Oriente, con estos reconocimientos de la última semana del establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, de los estados del Golfo, de 2 estados del Golfo, de Bahrein y la Unión de Emiratos Árabes. Y no se puede dejar de lado eso, porque su personalidad lo llevó también a ser una personalidad de la televisión. En la Argentina no se nota todo eso, pero aquí fue durante 5 años o más uno de los programas más vistos, El Aprendiz, en donde él elegía jóvenes y les daba espacio para venderse como profesionales, y si les iba bien, y si no, despedido. Era una actitud así brutal, que es la misma que él tiene como presidente, y es la misma que él ha tenido como empresario. Pero también es el primer empresario y no político que llega a la Casa Blanca en muchísimos años. Entonces, yo creo que vale la pena recordar, ¿no?, que a pesar de que durante su primer mandato logró Trump, más que nada por ideología y por nuestra ideología y nuestro estilo, enajenar la simpatía del argentino medio, también propició medidas favorables de comercio exterior y de sostenimiento financiero a la Argentina. Si bien sus resultados en el Fondo Monetario no se aprecian hoy positivamente, puede decirse que respondieron a una intención positiva en su momento, que podría, o tal vez no, después del incidente del BID y la actitud actual respecto de su gobierno y la opción evidente por Biden de nuestro gobierno, sostenerse a futuro al respecto de nuestro país, en caso de que ganara. Esto se engarza en un mito que tenemos los argentinos, de que los demócratas son más favorables a nuestro respecto que los republicanos en materia de política exterior, Alianza para el Progreso, ALCA, que después nos dejó de gustar, etcétera. Pero los suponemos más amables respecto de América Latina en general y respecto de la Argentina en particular. En realidad, eso depende de muchas cosas, y acá hablo como diplomático, que no vienen al caso, y de la coyuntura y de los intereses nacionales respectivos. Y todo indica que un próximo gobierno americano se verá absorto en resolver su situación interna post-pandemia, y que solo muy pocos temas internacionales van a concitar su atención.
Salvo las crisis de envergadura que pudieran llegar a afectar repentinamente, es improbable, y esto lo digo a partir de lo que he estado viendo en lo que se ve en el mundo académico y político americano y las declaraciones que se he podido ir recogiendo, que incluya algo para América Latina, fuera del espacio inmediato de su principal preocupación, que es América Central, el Caribe y Venezuela. O sea, los que estamos al sur tendremos una relación normal, en continuado, y tal vez alguna situación particular nos proyecte a futuro. Como está ocurriendo un poco con Brasil, que se lleva ahora la vicepresidencia ejecutiva del BID, al haber preferido esa posición que intentar lanzar un candidato para reemplazar a Luis Moreno. Históricamente los argentinos nos hemos sentido apenas pares y competidores, y digo apenas sarcásticamente, de la capacidad estadounidense de atracción de inmigrantes e inversiones, de desarrollo institucional y cultural y de política exterior. Esa circunstancia varió sensiblemente desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy cualquier rivalidad es más un posicionamiento teórico e ideológico nuestro que una expresión de la realidad. Sin embargo, el dato es importante porque influye también en el posicionamiento argentino en materia de política exterior respecto de muchas situaciones y particularmente respecto a los Estados Unidos. Una diferencia obvia, pero que solemos olvidar respecto de los Estados Unidos, que la Argentina, a pesar de ser el octavo país en tamaño del mundo, cabe en menos de un tercio de la superficie continental de los Estados Unidos y carece de su acceso bioceánico, bipolar, porque tiene bases antárticas también, y el Ártico por el Alaska, insular en el Pacífico Norte y Central, sus espacios en el Caribe y en Oceanía, sus alianzas y compromisos estratégicos formales con la Europa Atlántica, entre otros. La Argentina, por supuesto, tiene compromisos y tradición de relación cultural con Europa, pero no tiene alianzas estratégicas formales, como puede ser la OTAN y otras que no conocemos y tal vez más profundas. Sin embargo, compartimos su clima, mayormente templado, que va de lo subtropical a lo subantártico, subártico, sus planicies plantadas de mieses, sus cordilleras, sus ríos, lagos, su riqueza ictícola y energética, lo que nos hace competidores en el mercado, en realidad, de recursos naturales a escala mundial, y nos dificulta toda la relación comercial, porque es difícil venderle trigo a quien lo produce, ¿no es cierto? Ambas poblaciones, tanto la americana como la argentina, son originalmente europeas y aborígenes, pero crecientemente e enriquecedoramente diversificadas en origen y cultura. Ambos hemos recibido poblaciones, para los que somos más grandes, para Sebastián será más obvio, para mí es más novedoso, de lugares que no son europeos. Cosa que nos da ventajas en realidad como nación en un mundo globalizado, porque con perfiles europeos mediterráneos de nuestra parte, europeos nórdicos de la suya, la diferencia cultural es grande, pero el enriquecimiento que nos trae la población asiática, la población africana, va a tener un efecto positivo a largo plazo, y ustedes eso lo están viendo en funcionariato americano, en la academia americana, en la cultura americana, donde la mezcla racial es absolutamente obvia. Institucionalmente, a pesar de que nuestra Constitución de Santa Fe de 1853 sigue a la letra los lineamientos republicanos representativos y federales de la de Filadelfia de 1787, la aplicación de la Constitución argentina y sobre todo a través de las enmiendas del 1994, apuntan a un proceso político e institucional con profundas diferencias. O sea, tenemos una Constitución formalmente estadounidense, pero con disciplina y representación partidaria a la europea, y tendencias al dirigismo económico y al estatismo centralista, lo que nos contrapone a la economía liberal capitalista y al federalismo y localismo municipalista americanos. Allí una gran diferencia de comprensión de funcionamiento de los sistemas. Hemos además dejado de lado como país y como institución el colegio electoral, que nivelaba, y acá hablo de los del interior, la cancha en favor de las provincias chicas. Hoy en día sabemos que el conurbano de Buenos Aires, Rosario y Córdoba definen una elección. Cuando antes, y no hace tanto tiempo, podíamos llegar a tener un presidente de Tucumán, un presidente de La Rioja, un presidente cordobés.
A diferencia nuestra, en los Estados Unidos, el ejercicio del federalismo es más acabado. La representatividad popular es por distrito. La adscripción partidaria no tiene registro. No hay carné. No hay compromiso definitivo tampoco. Se puede cambiar de partido estando en funciones. Y los partidos son meramente como tales, el partido como institución, Comité Nacional, del republicano o demócrata aquí, son meramente ordenadores del proceso eleccionario interno, con escaso control sobre las candidaturas en ningún nivel, ni nacional, ni local, ni federal, ni estatal, o sea, provincial para nosotros. El creciente y multimillonario costo de lanzar y sostener candidaturas es financiado con donaciones particulares directas a los candidatos, con alguna asignación modesta del presupuesto nacional. Eso de alguna manera también garantiza el sistema bipartidista, o sea, o demócratas o republicanos, y los independientes tienen suma dificultad en proyectarse por la falta de recursos, o los escasos recursos con que cuentan. De manera que sostener realmente un candidato implica financiarlo, con donaciones, aunque sea de un solo dólar a su campaña, y las sumas que son recibidas son publicadas y se convierten en un barómetro de las posibilidades electorales de los candidatos y del origen de los apoyos que reciben. Las sumas pequeñas suelen recibirse también de votantes registrados que efectivamente van y ponen su voto en la urna. O sea, hay un evidente compromiso. Trump ha recibido el 48% de sus donaciones para esta campaña de un promedio de $48, que es el costo de una buena cena en una ciudad media de los Estados Unidos, y se aproxima a un total estimado de $1.500 millones. Ninguna donación puntual se le ha hecho que exceda los $190.000. Para Biden, los guarismos son muy parecidos, pero en agosto tenía la mitad de los $1.500 millones de Trump, y repentinamente, después de la convención republicana, comenzó a recibir donaciones de tanta cuantía que lo ha puesto no solo a romper los récords de recaudaciones recientes, lo que dice mucho de la variación del posicionamiento del votante de cara a las elecciones, sino que además lo ha igualado, y no sé si a esta fecha no lo estará sobrepasando en recaudación de campaña. Ambos dicen retener suficientes sumas de esos, lo que aquí llaman cofres de guerra, o sea, para el último momento, para realizar gastos importantes de campaña, sobre todo el altísimo costo de todo lo que es la difusión mediática en el país. Una característica del modo de vida americano que impacta en la política interna y externa del país es su capacidad de cambiar repentinamente de posición y objetivo en cualquier tema y adaptarse en muy corto plazo a ello. Un ejemplo, y todos hemos tenido esa experiencia, fue la campaña antitabaco, la campaña de despenalización del consumo y de la producción de marihuana, que de la noche a la mañana convirtió en un virtual asesino a quien prendía un pucho en una habitación cerrada. Otro de los ajustes recientes que hemos visto con tal vez más impacto mundial fue la variación en los conceptos y el manejo y la imposición de las pautas de seguridad interior y defensa externa iniciadas después del ataque a las Torres Gemelas del 9/11 del 2001. Hoy el país, esto lo digo porque muchas veces la variación de posturas y de pensamientos, y sobre todo en este momento en Estados Unidos, que hay una evolución en esa dirección, se da repentinamente, e incluso países que los acompañan se encuentran de golpe que los Estados Unidos que iban para la derecha, de golpe cambiaron, fueron para la izquierda sin avisar. Y no lo digo en términos políticos, lo digo simplemente ubicación geográfica, del este al oeste. Hoy este país entra en elecciones en medio de un proceso de cambio de dimensiones aún indefinidas, pero similar a las que yo por lo menos recuerdo, era mucho más joven entonces, y muchos de ustedes también deben recordar las elecciones de 1968 entre el senador Humphrey de Minnesota y el ex vicepresidente Nixon, que había perdido en 1960 ante John Kennedy, el joven John Kennedy.
Ese 68 fue muy duro. Venía precedido del asesinato de Kennedy del 63, de las reformas y de la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King del 64, del movimiento hippie de paz y amor de toda la década, de la resistencia estudiantil a la conscripción para la guerra de Vietnam y a la guerra misma que se duró desde 1966 en adelante hasta que finalmente Estados Unidos se retiró de Saigón. El desafío ultraliberal y juvenil también contra la línea tradicional del Partido Demócrata creó una convención en Chicago que fue violenta y que fue finalmente definida casi por la policía y por la estructura partidaria imponiéndolo a Humphrey sobre Eugene McCarthy, que lideraba el ala juvenil y liberal. Y también contuvo una reafirmación de la línea conservadora del Partido Republicano, que nominó y logró colocar a Richard Nixon en la presidencia frente a un electorado que apreciaba su plataforma de ley y orden, como le dicen acá, Law and Order, en 1969. Y esto es lo que lo recuento porque ustedes que están viendo el desarrollo de las situaciones, la gente en la calle, etcétera, cualquier similitud con la situación sociopolítica y la retórica de la campaña presidencial actual no es casualidad en los Estados Unidos. Si miramos las encuestas y seguimos a la mayoría de los medios informativos, las social media, los WhatsApp, la Facebook, etcétera, los levantamientos callejeros, la sensibilidad social de las élites liberales, y cuando digo élites digo intelectuales, no me refiero a dinero, urbanas y suburbanas asentadas en las costas, básicamente, que esto es un hecho que se notó mucho en la elección del 2016. Las costas, las ciudades, los conurbanos de la costa del este y del oeste, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, etcétera, y las zonas postindustriales del centro de los Grandes Lagos, Chicago, Detroit, Pensilvania. Es correcto presumir hoy que las encuestas no se equivocan al darle 52% de posibilidades a Biden y 46% a Trump. Sin embargo, no hay que olvidarse de que los estados del sur profundo, los que tienen costa del Golfo de México, Estado enorme, Texas, Florida, Georgia, y del interior, los estados del interior y productores agroindustriales, manufactureros, petroleros, mineros, beneficiados por la política económica de los últimos 4 años y sus habitantes férreamente apegados a lo que simboliza la bandera de las barras y las estrellas, Old Glory, y deseosos de restablecer la grandeza nacional, Make America Great Again. Eso lo están viendo en el gorrito colorado. El resultado a nivel del colegio electoral puede favorecer a Trump otra vez, como lo hizo en el 2016. La diferencia hoy en la campaña respecto de la de aquella del 2016, donde Trump era un candidato caído del cielo de alguna manera, sin filiación partidaria, sin actividad política previa, sin cargo público alguno, sin cargo funcional de ningún tipo, un hombre totalmente de la industria de la construcción de una ciudad como Nueva York. Imagínense ejemplos argentinos parecidos. Se le opone hoy, o más bien se le ha colocado como oposición desde el Partido Demócrata a Biden, que es un candidato querible, que de haber sido el candidato en lugar de, y voy a decir algo muy duro, de la mayormente aborrecida Hillary Clinton. Si hay alguien que no tiene la simpatía del pueblo americano, es Hillary. Hubiera podido ocupar la Casa Blanca con comodidad en el 2016 y sería fácilmente reelecto hoy. Esta es una sensación muy personal, pero es una sensación que yo he visto que comparte mucha gente. Era el candidato perfecto, estaba en lo mejor de su momento, era el vicepresidente de Obama, tenía todas para ganar, pero el arreglo Obama-Clinton de 8 años antes, en donde él le prometió a ella la candidatura del 2016, si ella se retiraba, le garantizó el acceso a la Casa Blanca a Obama y le garantizó a ella la candidatura demócrata en el 2016. El problema que tiene Biden hoy es su edad y el hecho de que llega tarde, no llega en el punto óptimo de su
aceptación nacional y su conocimiento de ser vicepresidente a ser 4 años estar afuera es algo importante en la política. Y se lo lanza en realidad como resultado de una componenda del establishment partidario de febrero pasado, o sea, antes de la pandemia, imaginada para desplazar a un candidato que crecía a demasiada velocidad y que el partido no quería, porque en realidad viene del Partido Demócrata Socialista Americano, que es el continuador, y esto es duro para los que no lo saben, del Partido Comunista Americano, histórico, cambió de nombre. Y ese es Bernie Sanders, que es un hombre distinguidísimo, con ideas, pero viene de un estado pequeño que es en Vermont y es un senador llamado independiente. Pero se lanzó a la candidatura demócrata 2 veces. Lo desplazaron en el 2016 a pesar de tener un enorme apoyo juvenil, un enorme apoyo popular por sus ideas socialistas, y lo volvieron a desplazar en esta oportunidad. Y se bajaron la casi quincena de precandidatos movimentistas, minoritarios y progresistas que disputaban con Biden la candidatura en las primarias demócratas. Esas primarias, además, en ese momento en que Biden gana el estado de South Carolina masivamente, porque el partido sale a apoyarlo y todos los demás se retiran, se corta de golpe y queda como único precandidato demócrata, y ha sido, por supuesto, ungido con la candidatura. Los republicanos, en cambio, no han hecho primaria, por haber un único candidato que además no tenía por qué hacerla, que es Trump. Pero como no puede con su genio, al igual hizo precampaña y se lanzó y tuvo meetings de gran concurrencia de su base más comprometida en todo el país, con las que pretendía disputarle la presencia mediática y el interés popular a los precandidatos demócratas que andaban haciendo lo mismo. Últimamente las ha retomado y sigue haciendo campaña, y lo hace, y esto es importante hoy políticamente, sin máscaras ni distanciamiento social. La pandemia, de hecho, cortó las primarias demócratas, mandó a Biden por su edad a cuidarse del coronavirus, en lo que equivale a decir en su covacha, o sea, como le dice al basement de su casa, la típica casa americana tiene un piso abajo, un sótano, porque ahí está cuidado, porque ahí no accede nadie y no se puede pescar el coronavirus. Y lo llevó, además, a ofrecerle a la más perdidosa de todas las contendientes de la precandidatura presidencial la fórmula vicepresidencial. Esta es Kamala Harris. Kamala Harris venía tan mal como precandidata que se bajó sin hacer ninguna primaria, ni siquiera la de Iowa. No juntaba más del 1,5% en las encuestas. Pero hoy, callada, agazapada de alguna manera, Kamala Harris es quien realmente estaría encargada, aunque tal vez carente del apoyo del establishment, de imprimir un nuevo sello al país en caso de que ganara Biden. De ocurrir que Biden gane y Kamala lo acompañe, Harris lo acompañe, la agenda del gobierno demócrata puede quedar en manos del movimiento del socialismo, que pregona por ahora suavemente la misma Harris, pero que sostienen fuertemente aquel Bernie Sanders que acabo de mencionar, Alexia Ocasio-Cortez, del mismo barrio de Queens de donde nació Trump, diputada, joven diputada, muy militante, casi podríamos llevarla al Congreso argentino, las muy militantes y también minoritarias, 4 diputadas, incluso de origen musulmán, el que le dicen The Squad, el grupo, Black Lives Matter, el movimiento antifascista, y todo el mundo ex-liberal, académico, mediático y juvenil del país que sostiene la fórmula demócrata, que es impresionante. Ustedes lo están viendo en los medios, lo están viendo en las revistas especializadas, lo están viendo en la televisión. Hay un deseo universal en todo ese mundo de expulsar a Trump de la Casa Blanca. Y hay quienes como Bloomberg, que intentó una precandidatura demócrata, pero se retiró, que acaba de comprometerse a poner $100 millones en Florida, que es un estado que puede volcar la elección, solamente para evitar que Trump llegue a ser reelegido o reelecto. A diferencia del 2016,
Trump tiene el problema de que se representa a sí mismo. En el 2016 representaba algo nuevo, algo que no era la política. Hoy sabemos exactamente lo que es Trump, qué representa, hacia dónde va y qué es lo que quiere. Si bien es el primer candidato absolutamente no político desde Eisenhower en el 52, lo que es muy apreciado por el desafecto general a la clase política que existe en Estados Unidos casi como una tradición, como una obligación ciudadana, su estilo le ha jugado en contra frente a las sensibilidades morales y sociales de sus conciudadanos. Es, de alguna manera, un elefante en un bazar. A pesar de ello, y por 4 años, y aquí su fortaleza, ha mantenido el país fuera de guerras externas, ha obligado al resto del mundo a asumir el financiamiento del multilateralismo y la globalización, ha restablecido la independencia energética nacional, petrolera, carbonera y eólica, ha restablecido el crecimiento económico, el mayor crecimiento manufacturero, financiero y de empleo de la historia, especialmente dirigida a las minorías. Disculpen, él lo dice siempre en la campaña y es cierto, nunca creció tanto el empleo entre los latinos, los hispanos y la población negra como en estos últimos 4 años. Redujo al mínimo los impuestos del americano medio, lo que les dejó un promedio de $2.500 más en el bolsillo. Para quien gana $15.000 o $20.000 anuales es mucha plata. En medio de todo esto, creó un nuevo NAFTA, puso a China en su lugar, como dirían aquí, y exige cumplimiento de sus aliados europeos que otros gobernantes americanos supletaban con su propio dinero y tropas. Lo que no ha podido hacer, creo yo, por lo menos dado su estilo frontal y su tendencia al macaneo, para decirlo de alguna manera, porque se lo acusa de mentir, que me parece mucho, yo creo que estira un poco la verdad, a sabiendas y para beneficio e impacto del momento, es ponerse al frente de la respuesta nacional y mundial a la pandemia del COVID-19. Esto último en especial está siendo utilizado para desmerecer su figura ante el electorado por parte de Biden y todo el espectro demócrata, y por un enorme movimiento en contra de su persona, a la vez que la coyuntura de la pandemia le ha echado sombra a sus logros, ha hecho olvidar el éxito económico y genera una enorme preocupación del bienestar de la salud. La pregunta que nadie puede contestar a esta altura frente a toda esa situación es si todo esto le va a traer o ahuyentar votos a Trump o a Biden, y si el voto del 25% indeciso del electorado corresponde a uno o a otro, o si realmente es indeciso. Entre sus mensajes de entonces y ahora, además de listar el legado de su primer periodo, que ya acabo de señalar, Trump lo llama dormilón, Sleepy Joe, a Joe Biden, y sostiene porque es quedado, es un tipo tranquilo, y sostiene que será rápidamente cooptado por la línea progresista y socialista de Harris, de Bernie Sanders, etcétera, que lo rodea, a la que Trump además denuncia como opuesta a los valores y las instituciones tradicionales americanas. Y ciertamente es muy revolucionario, muy nuevo, todo lo que ellos, no para nosotros, pero ciertamente para Estados Unidos. Trump se refiere mucho a lo que se intuye de que Biden puede, por sus 77 años y un incipiente problema de memoria que se nota, volverse repentinamente inepto para ejercer el cargo en caso de ser electo. Biden, a su vez, acusa a Trump, que tiene 74 hiperactivos años, de mentiroso, prepotente, impredecible y otros calificativos que apuntan a su carácter y a descalificarlo moralmente para continuar ejerciendo la presidencia. En cuanto al ciudadano de a pie y la vida en pandemia, para ellos transcurre con los cuidados del caso. Nada parecido a lo que tenemos en la Argentina, ni nada parecido a lo que hubo en Europa. Pero tomarlos, los recaudos, porque los recaudos es cosa de cada uno. Salvo algunas medidas mínimas, no hay imposiciones gubernativas, porque no hay costumbre nacional, hay gran resistencia a que nos cuide el gobierno. Ante el temor, o a que nos cuide el americano, ¿no? Ante el temor de los cautos, se opone a la necesidad económica de los más atrevidos. Incluso como
mote o actitud de campaña electoral actual. Muchos distritos han restablecido las clases, otros muchos solo provisionalmente lo hacen online y están anunciando vuelta a clases para octubre, con los padres muy a la espera de que se abran los colegios para poder dejar a sus hijos allí y volver al trabajo, porque ambos trabajan. Y no hay cuidadores ni abuelas, ni en el sistema americano esto casi no existe. Entre los trabajadores de cuello blanco, los oficinistas, los profesionales, muchos ya han regresado a la oficina y mientras otros siguen trabajando con comodidad, pero con dedicación desde sus casas. Entre los de cuello azul, como se dice acá, o sea, el pueblo trabajador argentino, los que pueden, con la economía funcionando al 75%, si somos optimistas, están trabajando en la industria, en los servicios y en la construcción en general. Mientras que los jornaleros, que son los más afectados porque son los que se quedaron más rápidamente sin trabajo, los que ganan entre 8 y 15 dólares por hora, van retomando sus puestos a medida que se abren, especialmente en la industria del turismo, el entretenimiento y el transporte en general, que son las que están todavía sufriendo bastante. En materia, para verlo esto en una escala más de macro, en materia de desempleo, que mostraba un índice récord a la baja del 3,4% en febrero, los Estados Unidos pasaron a abril con un índice del 15% de desempleo. Pero para agosto han vuelto al 8,4% y sigue bajando. Esto indica una recuperación de la tasa aún en medio de la pandemia, gracias al subsidio gubernamental que ha sido enorme y el restablecimiento de actividades desde su caída. Y ese subsidio le ha llegado a la gente en forma de un cheque firmado por la autoridad, pero abajo, presidente Donald Trump. O sea, también aquí se cuecen habas. El costo de los subsidios a los desempleados y a las empresas desde marzo a la fecha llevó el déficit fiscal federal proyectado para 2020 a 3 millones de dólares, 3 billones argentinos de dólares. Para ponerlo en perspectiva, sobrepasa al PBI del año proyectado de 2,2 billones de dólares, o sea, 2,2 millones de dólares, que equivale al 17,5% del PBI mundial. Pero estos son los Estados Unidos y la maquinita la tienen ellos, ¿no es cierto? Y los dólares los buscamos nosotros. Los servicios de salud han resistido bien, a pesar de todo lo que se ha dicho, pero también han resistido bien porque se ha trabajado mucho, se ha habido una reconversión industrial de guerra, que así como la Ford dejó de hacer autos y empezó a hacer tanques en la Segunda Guerra Mundial, aquí varias empresas automotrices se pusieron a hacer respiradores, cuando parecía que el respirador era la solución. Y eso se ha repetido en todo lo largo con los equipos de protección, con los remedios, con las vacunas. Y hoy en día no parecen haber quedado desbordados en la coyuntura actual de difusión del virus. Aunque se teme que haya un efecto nuevo de crecimiento por el frío del próximo invierno, que ya está sobre nosotros. Se promete un inicio de vacunaciones antes de las elecciones. Sobre todo lo promete Trump. No es tan seguro, pero se supone que puede estar disponible. Y se habla de 100 millones de vacunados hacia enero, lo que ciertamente contribuye al optimismo económico general y va a ayudar a reabrir la economía casi al 100%. Proyectado todo esto al campo financiero, después de una caída abrupta en marzo, los índices crecieron y volvieron a los anteriores, a los de prepandemia. El Dow hoy está en 28.000 y el Nasdaq en 10.000 puntos. Y digo hoy por ayer, para ser preciso. Al asumir Trump en el 2016, y esto les da una idea del impacto de este gobierno en la economía, el Dow estaba en 15.000 y el Nasdaq en 4.500. Sin embargo, tenemos a Black Lives Matter, Antifa y etcétera, que apuntan a captar a una generación nueva y al progresismo demócrata con su prédica de revolución social. Se mueve mucho en la calle, con o sin violencia, y en los social media, como dicen aquí, en WhatsApp y en Facebook, etcétera. Y aprovechan políticamente el momento con el apoyo del extremo socializante del Partido Demócrata. Pero entre ambos también tiene un efecto negativo, que es alienar al votante republicano, que no apoya sus promesas de mayores consideraciones
sociales, desde financiar la policía, de ampliar el acceso al aborto, incluso al momento del nacimiento, a limitar la aportación de armas, a profundizar políticas raciales, migratorias y LGBTQ, y a ampliar el gasto público en servicios gratuitos o subsidiados de salud, educación y empleo. Frente a ello, Trump promete retomar el camino económico de febrero pasado y continuar agrandando el país, trayendo de regreso de China a la industria manufacturera, farmacéutica y tecnológica, lo que parece, y esto es interesante para nosotros, incluir a países como México y los de Centroamérica bajo ciertas condiciones, porque lo entiende como una manera de detener la inmigración masiva. Nada de esto es nuevo, en realidad, en la retórica partidaria americana. En los 80, Ronald Reagan decía que los demócratas nunca vieron un ítem de gasto presupuestario que no les gustara. Y en los 90, Clinton nos recordaba a todos que lo importante es la economía, estúpidos. Sin embargo, en el ambiente político y socialmente impactado y convulsionado de hoy, no hay que desestimar un brote repentino de violencia o varios a la vez en algunas de las ciudades donde los hemos estado viendo ahora, o en otra que sorpresivamente surja algún hecho que provoque una salida a la calle de personas con actitud violenta. Un invierno temprano y nevado en el norte lo detendría, al igual que han comenzado a hacerlo los recientes incendios en los estados del Pacífico y los huracanes en los estados del sur. Sin embargo, y esto es crucial, todos los medios y mucha gente hablan, y al hacerlo, que lo fomentan, de un país dividido. Nosotros sabemos de la grieta y sabemos eso lo que significa. Un país dividido que se juega su futuro institucional y social en la elección que viene. En buena medida, esto es cierto, yo lo creo, y es preocupante, dado que los Estados Unidos significa lo que los Estados Unidos significa para su gente y para el mundo. Trump promete reabrir el país y restablecer el crecimiento. Biden y Harris, que estará, como dicen aquí, a un latido de corazón de asumir la presidencia, prometen cerrarlo contra el COVID por 100 días, socializar la medicina, socializar la educación y repartir entre quienes lo necesitan. Lo que casi suena antiamericano. Sea cual fuera el resultado, ambos partidos también prometen resistirlo. O sea, si la elección sale muy justa y si los votos por correo, que se han convertido en un tema de enorme preocupación para los republicanos, porque sería la opción elegida por los demócratas, que más le temen al COVID y a salir de sus casas a votar, no augura una transición normal. Se habla de que Trump se quedaría en la Casa Blanca y habría que sacarlo con las tropas. Se habla de que terminada la presidencia tiene que asumir la presidente de la Cámara de Representantes. A diferencia de la Argentina, a falta de presidente y vicepresidente asume no el presidente del Senado, sino el presidente de la Cámara Baja. Y la presidenta de la Cámara Baja es Nancy Pelosi, que está jugada con la línea más progresista y más socialista y más anti-Trump de los demócratas. Simplificando, tenemos hoy una elección entre con o sin máscara, en que mucha gente ya tiene su voto definido, en un ambiente muy enrarecido, donde lo que más cuenta al momento de votar van a ser las emociones de cada uno y no las políticas propuestas por los candidatos. En el próximo futuro, y esto se los doy como deberes para hacer en casa, y los que realmente quieran seguirlo, hay 3 debates entre Trump y Biden, el martes 29 de septiembre y el jueves 15 y jueves 22 de octubre, que ofrecen al primero, a Trump, la posibilidad de pasarse de rosca, para hablar en criollo, y al segundo, de desvariar como un viejito perdido en su memoria, lo cual puede tener un enorme impacto respecto al voto del 25% de indecisos, como lo tuvo el debate Kennedy-Nixon en el año 60, para las elecciones del 60, en donde Nixon llegó tarde, cansado, con cara mal afeitado, y Kennedy aparecía como joven, fresco, nuevo, y un tipo totalmente en control de sí mismo. Tal vez más importante que estos debates presidenciales, va a ser el debate vicepresidencial del miércoles 7 de octubre, entre Pence, que es más aburrido que chupar un clavo, perdón, nuevamente, pero realmente no es una personalidad política
atrayente, y Harris, que ya dio un par de pasos en falsos anunciando cuál iba a ser su programa de gobierno antes de que Biden pudiera anunciar el suyo. Y ya ha sido criticado por ello. O sea, va a ser muy interesante verla a Harris, porque Kamala Harris, que es una mujer hija de inmigrantes, de una inmigrante brahmin de muy alta casta, investigadora del cáncer, médica, su madre, y de un profesor emérito de la Universidad de Stanford, negro jamaiquino. Ambos se conocieron en la universidad siendo jóvenes, y ella con una carrera política muy corta. Ella fue electa fiscal general de San Francisco y después del estado de California. Ha sido muy criticada por sus opciones persecutorias de empresas e ignorantes de las sensibilidades y los problemas de los negros, a pesar de decirse negra. Y es senadora con apenas 2 años en el cargo. O sea, va a ser muy interesante juzgarla a ella en esa ocasión. Yo creo que con eso he hablado ya demasiado. Espero que no haber aburrido y estar a la altura de lo que ustedes están acostumbrados en este formidable Zoom con tantas personas y tan bien preparadas, ante las que me rindo y agradezco la atención. Muchísimas gracias, Sandro. La verdad que tremendamente interesante todo lo que nos has expuesto. Hay muchas preguntas. Si te parece bien, te voy a ir trasladando algunas. Creo que es un tema realmente que da para mucho tiempo, para mucho análisis, y que tiene mucha relevancia y mucho impacto, no solamente en lo que va a pasar en los Estados Unidos, sino en lo que va a pasar en el resto del continente y en todo el mundo. La primera pregunta que te traslado tiene que ver con los estados que se llaman swing states. ¿Cuáles son y en qué situación de perspectivas electorales se encuentran los llamados swing states, los estados cambiantes, en particular Maine, Arizona, Alabama y Carolina del Norte? Bueno, me parece interesante que citen justamente esos, siendo que no son los únicos, pero son importantes. North Carolina, que es un estado que se ha vuelto financiero e industrial, es un polo financiero en la costa del este y ha crecido de ser un estado rural del sur a ser una potencia. No lleva tantos votos electorales, pero sí lleva importancia como swing state. Hay que pensar que la mayor parte de los estados de la costa del este, sobre todo, sí, por favor, gracias. Ahí me ven mejor tal vez. La costa del este, esa fue mi mujer, perdón. Sin la cual no hubiera podido hacer mi carrera diplomática, y lo digo creo que por todos mis colegas, las cónyuges y los cónyuges son un dato muchas veces olvidado cuando se mira al diplomático, y merecen una consideración muy especial. Como recién cuando prendieron la luz. El Maine me parece casi definido a favor de los demócratas. Es un estado sumamente liberal, sumamente ligado al pensamiento de toda Nueva Inglaterra, liderado por personas como que fue senadora, varias senadoras clásicas que han llevado una línea muy liberal en el Senado de los Estados Unidos. Alabama, en cambio, yo creo que es un interrogante. No sé para qué lado caería. Hoy en día sigue siendo un estado rural, sigue siendo un estado muy impactado por la presencia de una población negra muy grande que bien podría votar demócrata. Pero hay un movimiento negros por Trump, lo llaman así, con fuerte duda de que, y hay mucho manejo mediático de que los demócratas no han sido tan favorables a los negros, porque en realidad los demócratas del sur son los que resistieron, y acuérdense del gobernador Wallace, los que resistieron a Martin Luther King. O sea,
Hay un partido demócrata del sur que eligió a Clinton, que es un partido moderno, que cambió totalmente respecto del anterior. Y hay un partido demócrata del norte, liberal, que es bien Biden, y los dos se han fusionado en un partido hoy en día que es más movimentista que partidario. Ustedes tienen se vio muy claramente esto en la convención del 2016 con Hillary, y se ve muy claro en los sectores que apoyan hoy a Biden. Es una conjunción de sectores minoritarios y de representación de intereses muy liberales y muy progres. Eso es lo que yo estoy viendo hoy. Así que esos 3 estados yo se los doy a Biden en este momento. Creo muy difícil para Trump, y no lo veo a Trump preocupado con esos lugares, ¿no? Más allá de lo normal. Lo que le puede ayudar a Trump en Alabama es que es un estado con bases militares y aéreas importantes y mucha familia del mundo militar a que él ha ayudado mucho. Le traslado otra pregunta. Trump está... Perdón, que pensé que se había cerrado el micrófono. Hillary ganó por más de 2 millones de votos en la anterior elección, pero perdió la elección. ¿Podría volver a pasar? Absolutamente, y hay una importante, no lo llamaré movimiento, pero hay un argumento muy importante que está siendo lanzado incluso a los niveles políticos. Algún legislador que ha propuesto modificar el colegio electoral. Modificar el colegio electoral implica modificar la Constitución. Modificar la Constitución implica que 34 estados aprueben la modificación en sus legislaturas estaduales, y de allí en adelante. O sea, también hay algunas fórmulas más imaginativas que quieren llevar sin una modificación constitucional a obligar a los, ya no sé ni cómo se llaman porque los abandonamos en Argentina, a los representantes en el colegio electoral a votar según el voto mayoritario popular. Es decir, no por haber ganado el candidato los votos electorales, sino que representando el voto popular en el Estado. No sé si se entiende. Eso no ha ocurrido, de manera que tampoco va a ocurrir antes de noviembre, de manera que queda para el futuro. Pero yo, en lo personal, soy un gran hincha del colegio electoral, y me parece que uno de los efectos que ha tenido sobre la política en Argentina, su ausencia, es evidente a todos nosotros, ¿no? Porque, y en Estados Unidos, el voto popular está concentrado en las costas, el centro, el centro-oeste, el sur, tal vez no Texas sino Florida, pero los demás estados, y tal vez no Georgia, no tienen población suficiente como para tener un impacto a nivel del voto popular. O sea, se siguen garantizando. No se olviden que el colegio electoral es un invento constitucional colocado para justamente inducir a los estados más pequeños, aquellos 13 primeras colonias, a sumarse, porque si no, iban a ser todos prisioneros de Filadelfia, Nueva York y Boston. Los que estaban fuera de ese ambiente quedaban totalmente relegados. Entonces inventaron esto como una manera de nivelar la cancha para todos. Traslado otra pregunta del correligionario Luis Mario Fernández de Rosario. ¿Cómo ve usted que está jugando el consorcio militar industrial en esta campaña, y si ve algún riesgo de balcanización post-elecciones? Qué pregunta. No sé si estoy a la altura para responderla, porque la verdad, empezando por el último, riesgo de balcanización, veo en la Argentina de hoy con tantas medidas por el COVID independientes que se están tomando. Lo hemos vivido en la anarquía del 20, de 1820, etc. Históricamente sabemos de qué estamos hablando. Yo no veo que Estados Unidos esté por dividirse en sectores políticos diferenciados. El país está unido todavía. Tiene esta grieta, tiene esta manera de ver las cosas diferentes, pero eso no lo veo. La primera pregunta. ¿Cómo ve que juega el consorcio industrial militar? Sí. Bueno, esto sí es un tema que está muy en la palestra.
Porque los militares, digamos, Trump como gobierno le levantó el presupuesto a las Fuerzas Armadas y habla, y ustedes lo ven a cada rato, que tienen las mejores Fuerzas Armadas del país, que ha ayudado a restablecerle su dignidad y su armamento al nivel que necesitan, y sobre todo ha hecho algo muy importante que es la asistencia al veterano. El veterano de guerra americano tiene un tratamiento de atención hospitalaria y de atención personalizada por un ministerio que se llama de Administración de Veteranos. Esto había comenzado a convertirse en una crisis, gente que tenía que esperar meses o años para llegar a un médico. Trump cambió todo eso y ha logrado un cambio muy positivo, tan como ha sido positivo el Obamacare a nivel nacional para mucha gente y que prácticamente ya ha quedado instalado, y si bien a los republicanos no les gusta, cualquier modificación de eso va a ser muy difícil llevarla adelante. Sin embargo, los militares como tales han sido muy claros, varios generales, almirantes, brigadieres, etcétera, incluso secretario de Defensa, que se han negado a seguirlo a Trump en su utilización política del aparato militar. Hay una resistencia, si ustedes quieren, lo que mencionó, las preguntas del aparato militar político, fue un invento de Eisenhower, fue su consejo en su último discurso al dejar la presidencia en el 59, al decir, ténganle miedo al Military Industrial Complex, o sea, el maridaje entre las compras militares y las industrias que los proveen. Eso lo vimos con Halliburton, que fue un escándalo de Cheney en la época de George Bush hijo. O sea, eso existe. No hay en este momento concentración de preocupación en ese aspecto. Más bien, la concentración de porque Trump lo ha intensificado y porque hay un convencimiento que las Fuerzas Armadas americanas están atrasadas. Los misiles intercontinentales balísticos que todos temimos que iban a liquidar el mundo en una conflagración nuclear son los mismos de entonces. Y no se sabe si disparan o no disparan. Esto es lo que está diciendo Trump, y por eso es que está saliendo a hacer. El M-16 es el M-16 de la guerra de Vietnam. Toda esa renovación no está en duda en ninguno de los dos partidos. Pero sí ha sido muy criticado y ha sido muy resistido por los militares mismos la utilización física de tropa en ciudades con levantamientos sociales, de tropa en situaciones de apoyo a actos políticos, etc. Se han sentido incómodos varios generales de que Trump los llevara y se fotografiara con ellos en momentos que fueron después muy criticados por el Congreso o por otros. O sea, eso quedó ya como definido como imposible contar con los militares a los efectos políticos en los Estados Unidos. Lo han reafirmado y no creo que eso cambie. Le hago una pregunta más. Dos preguntas en realidad que son complementarias, una de la corregionaria Celia González de Buenos Aires y otra de Miguel Marenghi de Esperanza. ¿Cómo ve el estadounidense medio el manejo de la pandemia por parte de Trump y si eso incidirá en el voto, por un lado? Y por otro lado, pregunta el corregionario Marenghi, viendo el exacerbamiento de los enfrentamientos racistas de los últimos tiempos, si puede ser este un factor determinante en el resultado de la elección, de acuerdo a la posición que adopte uno u otro candidato en respecto a este tema. La respuesta corta de primero que pregunta es mal. Yo diría que la mayor parte del país no está satisfecho con lo que piensa que debería ser un liderazgo un poco más, por decirlo de alguna manera, amable y un poco más sincero. La respuesta de Trump a eso ha sido que él tiene que mantener el optimismo nacional, él tiene que mantener a la gente con una actitud de esperanza, no tirarlo abajo. El efecto electoral está perfectamente planteado. Ninguna foto, acto de campaña de Biden y Harris carece de máscaras. Todas las fotos y todos los actos electorales
de Trump y Pence las ignora y trata de dejarlas en el pasado. El coronavirus ya fue, esto está terminando, estamos para salir. Si me dejan a mí, yo les garantizo volver a la prosperidad económica prepandemia. Biden dice, esto no es tan así, lo acompaña el famoso doctor Fauci, que curiosamente Trump lo sostiene al mismo tiempo que Fauci lo contradice muchas veces, no en los hechos ni en las estadísticas, pero sí en el optimismo. Fauci no es un optimista. Es otro neoyorquino, Tano, con el que todos podemos empatizar, pero la línea oficial de salud pública de los Estados Unidos es mucho más cauta y esa cautela la toman los demócratas y tratan de exacerbarla y jugarla en contra de Trump. O sea, es un factor, sí. La elección es, ¿seguimos con las máscaras o nos las sacamos de encima y salimos con espíritu nacional a volver a la normalidad y bueno, y que gane el mejor, ¿no? Que se salve el que pueda, ¿no? Porque es más importante la economía y el país, ese es el argumento, ¿no? Te traslado otra pregunta. ¿Qué habría que esperar de diferente entre un candidato y otro según sea consagrado presidente en su política hacia la Argentina, en particular en el seno del FMI? A ver, decímela de nuevo, porque quiero ser exacto. ¿Qué habría de esperar de diferente entre un candidato y otro, según sea consagrado presidente, en su política hacia la Argentina en el seno del FMI? Bueno, déjame agregarle eso en el seno del BID. Y de los demás organismos financieros internacionales, Banco Mundial, que todos funcionan en Washington, ¿no? Yo no veo que haya un gran cambio. La política exterior se define en la Casa Blanca, en el Consejo de Seguridad Nacional, se define y se implementa en el Departamento de Estado, y las personas que están actualmente a cargo de esas posiciones son las mismas que estuvieron hace 2 años o 3, no ha cambiado la línea de pensamiento. Lo que tal vez sí pueda cambiar es la disposición de los Estados Unidos a financiar todo esto, porque yo les mencioné el costo de financiar la pandemia versus el déficit fiscal y el PBI. O sea, aquí viene mucha preocupación hacia adentro. Tampoco es una complicación el Fondo Monetario. Lo que estirar los pagos no creo que sea un problema. Y no hay una animadversión de parte de Trump respecto de la Argentina como tal. Y muchas veces los organismos financieros ven al país y no al gobierno. Ahora, si hay una actitud militantemente anti-norteamericana, etcétera, bueno, caemos en situaciones donde el cristal por el que se mira cambia, ¿no es cierto? Se cambia de óptica y se nos mira distinto. Yo creo que, nuevamente, no es un mito que los demócratas son más simpáticos hacia América Latina que los republicanos. En definitiva, la política exterior es cuestión de intereses nacionales y de conveniencias coyunturales. Te traslado una pregunta más. ¿Cómo evalúa las perspectivas de relación directa bilateral con Estados Unidos en caso de consagrarse una administración demócrata? Que esto un poco lo respondí recién. ¿En qué áreas potenciales se podría vislumbrar una mejor relación? No sé si tiene mucho sentido porque ya brevemente ya dio respuesta al tema. Traslado otra pregunta. ¿Cuál es la perspectiva entre un candidato y otro ya consagrado respecto del comercio mundial? Las perspectivas del proteccionismo que surgieron con Trump y se profundizaron con la pandemia, ¿están para quedarse o para revertirse? Es buena pregunta. El campo demócrata es más multilateralista, más globalizante. No hay que olvidarse que fue Obama el que lanzó la Alianza del Pacífico, el Tratado del Pacífico y otros que Trump abandonó. Sin embargo, está muy instalado en el pueblo americano
que fue un enorme error transferir todas las manufacturas fuera del país por conveniencias corporativas. El crecimiento familiar, económico, personal y el restablecimiento de las industrias manufactureras en áreas enormemente deprimidas de lo que se llamaba el Rust Belt, ¿no? La zona de herrumbre de las fábricas abandonadas, es un dato que todos festejan y quieren. Pero yo no lo llamaría proteccionismo, no hay un cierre al comercio exterior. Lo que hay es una vuelta a traer industrias que parecían antiguas y superadas, y que podían... Un auto se hace en cualquier lado, se puede hacer un auto en China, se puede hacer un auto en Argentina, se puede hacer un auto en Alemania, básicamente. La pregunta es, ¿quién se queda sin trabajo en ese proceso? ¿No es cierto? Entonces, es ahí donde está Trump. El comercio exterior argentino, en materia de caños sin costura, en materia de bioenergía, últimamente el gobierno de Trump nos hizo una serie de concesiones importantes y nos mantuvo el mercado. Muchas veces eso depende de la presión de sectores interesados sobre las regulaciones que salen de Washington, mucho más que de los gobiernos. ¿Se acuerdan de la diplomacia del jugo de limón de Guido Di Tella, por ejemplo? Yo recuerdo la del jugo de manzana, con algunos de ustedes que por ahí caminamos los pasillos de Washington y del Congreso buscando los 80, la asistencia que recibimos, que recibió don Bernardo Greenspun con la deuda externa del Congreso y el plan Brady, etc. Yo creo que todo eso no va a desaparecer. Yo no veo un Estados Unidos cerrado. Lo que yo veo es un Estados Unidos buscando priorizar lo suyo y buscando priorizar el trabajo interno, y creo que eso es lo que ahí es donde va a ir el dinero. Ahí es donde y el mundo va a tener que buscar fuentes alternativas de financiamiento, a menos de que esta economía vuelva a crecer y a explotar de repente como Trump promete, y que tenga superávits que le permitan asumir situaciones de otros países. Por otro lado, dos preguntas complementarias. Una del correligionario Walter Curado de Mar del Plata. ¿En qué se diferencian Biden y Sanders en términos generales? Y el correligionario Salvatierra de Córdoba plantea que le llama mucho la atención la palabra socialista desde el punto de vista ideológico y político en Estados Unidos. Son dos temas que creo que están vinculados y se pueden complementar la respuesta. A ver, la primera de nuevo, la de socialista, la agarré bien. Sí, ¿en qué se diferencia Biden y Sanders en términos generales? A ver, socialismo para Estados Unidos es un concepto totalmente inexistente. Implica que uno tiene que financiarle al vecino su indisposición a ganarse la vida. Esto es de alguna manera lo que está inserto en la mentalidad americana. Subsidiar no existe. La asistencia para el desempleo es corta, es limitada y tiende a impulsar al individuo o a volver al trabajo o convertirse en un homeless. No hay opciones. No está en la tradición americana nada socializado. Sin embargo, quien tiene un empleo tiene un acceso infinito a todo, a hipotecas, a salud, porque la empresa le paga parte de su seguro de salud, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos. Entonces, tal vez la palabra es, en términos, es como decir liberal en la Argentina es decir un conservador, y decir liberal en los Estados Unidos es decir un radical, ¿no? Un radical de la UCR. Lo mismo pasa con el concepto socializante. O sea, no hay que darle, es una manera de resumir, pero lo que está ocurriendo es que Bernie Sanders representa y sostiene desde siempre como candidato senador independiente por Vermont
y las personas que se le han sumado, todas estas jóvenes diputadas con origen reciente, migratorio, de lugares, salvo Ocasio-Cortez, que en realidad es puertorriqueña, ¿no? Con ideas de alguien nos tiene que ayudar, la gente no tiene seguro médico, la gente no puede acceder a la universidad, es demasiado, una carrera universitaria hoy en Estados Unidos, no, por menos de $60.000 no se llega al bachelor's, aún en las facultades que son estaduales, para residentes que son más baratas. Entonces todo esto es lo que se está llamando socialización hoy en Estados Unidos y choca contra esa actitud tradicional, individualista, de trabajo y de arreglárselas por sí mismas del americano medio. La segunda pregunta, ¿cómo era? Trump y Biden, ¿qué se diferencia? Bueno, Biden es un independiente, es un hombre que viene de este partido socialdemócrata americano que casi ninguno de nosotros conocíamos, o conocemos, o tenemos como importante. Es un partido muy pequeño que heredó toda la línea popular o populista que siempre existió en los Estados Unidos. Siempre hubo un partido anarquista, siempre hubo un partido comunista, siempre hubieron gente, incluso Henry Ford tenía ideas muy socializantes y construía ciudades hechas al efecto para promover la ayuda al individuo. O sea, es un hombre que no es del corazón del Partido Demócrata. Al contrario, está en los extremos. Y está fuertemente en los extremos y ha arrastrado a mucha gente muy, no diría ideologizada, pero muy idealizante por su lado. Y si Harris es candidata a vicepresidente es porque el partido está tratando de absorber toda esa masa importante. Que también se le ha sumado todo lo que es minoritario, los LGBTQ, los inmigrantes recientes, los que tienen problemas sociales realmente serios, los discapacitados, es como que encuentran una minoría dentro de las minorías y ahí que se ha vuelto muy movimentista el Partido Demócrata. Y creo que ahí Biden es una garantía para los demócratas tradicionales porque él viene del partido, de la estructura, de lo que siempre fue, de la línea tradicional de los Fulbright y de los Kennedy, de los Clinton y de los que sabemos que representan al partido en el Congreso, en las gobernaciones, etc. Llama un poco la atención, a pesar de la edad de Sanders, mientras estuvo en campaña, pareció cosechar muchas adhesiones de la franja etaria más joven. Muchos jóvenes siguiendo las ideas por ahí que chocaban un poco con la tradición de la política norteamericana y particularmente del establishment demócrata, ¿no? Absolutamente, y es su fuerte, y sigue siéndolo. Por eso lo desplazaron, porque el partido no toleraba incorporar a alguien que estuviera tan seriamente hacia un lado y no en el medio del espectro, porque hay que arrastrar al votante medio, hay que agarrar al 25% indefinido, indeciso. Es ese que va a volcar la elección. Y hay que captar a las personas que están en los estados, los swing states, los estados que pueden volcar la elección, que en muchos casos son personas que o están muy a la derecha o están muy necesitados. Entonces hay que encontrarle un punto medio a eso, y Bernie Sanders no lo representaba. Pero tampoco lo pueden ignorar, por eso lo incorporan a través de Harris. Otra pregunta relacionada con América Latina, porque, bueno, la pregunta es si América Latina será un escenario de disputas geopolíticas de Estados Unidos y China de manera inexorable, o lo sucedido en ese sentido en los últimos años se debe al sesgo de política exterior de Trump y puede ser armonizado en caso de una presidencia de Biden. Yo creo que eso ya está, es un hecho. Es un hecho, es más, creo que todos nosotros lo estamos viendo en nuestro país. Hay una disposición china a invertir en la Argentina. Mi comentario a mis colegas retirarme fue que el
futuro de la política exterior argentina va a ser preservar nuestros espacios, nuestros inmensos espacios vacíos, llenos y plenos de recursos. Lo estamos viendo en la milla 201 con la flota china. Lo está viendo Ecuador alrededor de Galápagos con la flota pesquera china. Y ciertamente ese es un desafío. Y ahí hay un vacío, sí, yo coincido, hay un vacío de interés americano, pero también hay un vacío de coincidencia ideológica general con lo que representa Estados Unidos para América Latina. Hay una tensión ahí que no ha sido resuelta, que debemos encarar de alguna manera. Yo creo que, dejando eso de lado, China ha sido elegido como se habla de que la próxima Guerra Fría es con China. Trump le ha cortado las alas todo lo que ha podido a los chinos. Acusa a Biden de ser el culpable de algunos de los últimos acuerdos comerciales que le dieron a China la posición y la proyección económica y comercial que ha tenido en el mercado americano. Sacan los números y dicen, miren, nosotros les hemos transferido a los chinos 3 PBIs enteros, ¿no es cierto?, en materia comercial. O sea, también es lindo tener a alguien a quien acusar, ¿no es cierto?, en política y apuntarle con el dedo. Yo creo que China se va a tener que resolver en un nuevo esquema de acuerdo, pero China va a tener frente al mundo también que mejorarse en materia de derechos humanos, sin ninguna duda, mejorarse en materia de consideración de las pautas que mueven a nuestros países, a la manera de pensar que tenemos todos nosotros y lo que nosotros valoramos. No nos olvidemos que es un partido autocrático, es un esquema de partido único, casi dictatorial, que nada tiene que ver con... Y que todo, volviendo a la parte económica, uno ve la disposición china a invertir para sí misma, no deja nada, ¿no? La Ford está en la Argentina desde siempre, y bueno, y lo sentimos un poco argentino también. Las inversiones chinas no estamos tan seguras. Cuando quieren poner un esquema satelital, no la quieren poner con la CONEA o con la quieren poner solos y cercados y con inmunidad diplomática y que nadie entre, y bueno, y con su propio personal. Es una cuestión de actitud, pero China es el gran desafío de la próxima presidencia, sea de quien fuere, y los americanos en materia de seguridad internacional y política exterior, sea cual fuera el partido, con más o menos simpatía, más o menos actitud complaciente, tienden a tener una política exterior sostenidamente protectora de lo nacional, de la defensa y de la seguridad interior y la defensa externa. Y no dejen de mirar lo que está pasando en el mar del sur de la China, y la flota que está armando China, y los aviones, y su disposición a retomar Taiwán, y lo que ha hecho en Hong Kong. Todo eso que nosotros lo vemos un poquito de lado, acá es el centro de la atención del establishment académico y de política internacional americana, y del Congreso de los Estados Unidos, que es muy importante. Embajador, le traslado otra pregunta del correligionario José Luis Soto, del Chaco. ¿Cómo ha afectado a la campaña el uso de ciertas aplicaciones que han estado en el centro de la turbulencia por ahí de la campaña, como TikTok o WeChat? No sé si está al tanto. TikTok acaban de arreglar que se lo compra Oracle, creo. El gobierno ha dicho que va a ayudar pero todo lo que es tecnología de comunicación china está sospechada de espionaje. Y de alguna manera arrastra el temor de que terminen en un control de la Internet como la que existe en China. O sea, se termina la libertad de la Internet, se termina el acceso sin control y se convierte en un arma. No se olviden aquí están haciendo mucha queja y mucha control de los estudiantes chinos. También eso responde un poco a la mitología americana del temor al extranjero, de la xenofobia instalada en un país muy nacionalista. Pero ciertamente los chinos se han beneficiado mucho
lo que les ofrece la Academia Americana, las universidades, etc. También Estados Unidos se ha beneficiado de China, o sea, esto es un juego de quién domina y quién maneja, ¿no? Pero todo lo que es tecnología está muy sospechada, sobre todo lo que es software, y TikTok o se vende o se va, esto ya está. Y del uso de los, bueno, el que más lo usa, los tweets son de Trump, ¿no es cierto? A las 3 de la mañana agarra el Twitter y ahí le da. O sea, eso está instalado como de un uso político absoluto. Y mueve multitudes. Una última pregunta, si me parece bien, embajador, le traslado. Ante la reaparición y preocupaciones como tema de campaña electoral de la violencia urbana, los desmanes y los compromisos a la seguridad y a la propiedad privada, y la consecuente insólita aparición de grupos de apoyo a Trump armados como virtuales milicias civiles, ¿cuál es la perspectiva que usted ve en caso de triunfo de Biden de una reforma a la segunda enmienda y un control a la liberalidad histórica en el uso y portación de armas, incluidas las armas de guerra? Es un tema de enorme impacto electoral y de gran delicadeza. No, muy delicado, digamos. El derecho a portar armas viene de la Revolución Americana de 1776 y fue instalado en la Constitución y fue garantizado, es la segunda enmienda, ¿okay? Es una de las 10 enmiendas del llamado Bill of Rights. Las primeras 10 enmiendas de la Constitución son la parte de nuestra Constitución de derechos, deberes y garantías. Parte de derechos son las 10 primeras enmiendas de la Constitución americana, que fueron las primeras y las más, son las más queribles por parte del público, las más queridas, las más defendidas. Lo que está ocurriendo a ese respecto viene de largo. Viene de largo y no tiene solo relación con lo que estamos viendo en las manifestaciones callejeras últimas, sino que tiene relación con las aberraciones de un chico de 15 años que entra con una ametralladora a un colegio y mata a sus compañeros, que ocurrió aquí en Florida hace un par de años, ¿no? Todo esto lleva a preguntarse qué sentido tiene esta absoluta... Bueno, muchos estados han levantado la valla a adquirir un arma. Demora de 48 horas antes de retirarla, estudiar sus antecedentes policiales, algunas incluso han incursionado en un análisis psicológico. Todas esas cosas son individuales. La utilización de armas o de portar armas por parte de los grupos más de extrema derecha y aferrados a la idea de la Confederación del Sur y que vienen de esa etapa, no tienen mucho que ver con lo que está pasando en Portland o en Seattle o en Chicago. En Chicago lo que está pasando es una cuestión policial. Muere gente porque se matan a tiros entre sí las pandillas y los individuos con resquemores mutuos. Es mucho más policial que lo que está ocurriendo en Portland o en Seattle, donde tomaron una parte de la ciudad. Pero eso no fue con armamento, eso fue con vallas, pero fue creciendo y aparecieron el cóctel Molotov y todas las cosas que nosotros conocemos. Los demócratas tienden a limitar la segunda enmienda todo lo que puedan y hay un movimiento muy fuerte de tratar de revertirla. No creo que esté en el espíritu americano que eso ocurra, realmente. Y como dato, frente todos estos movimientos de Black Lives Matter y demás han llevado a una insistencia en desfinanciar la policía. ¿Qué quiere decir desfinanciar la policía? Quiere decir que la municipalidad le recorta el presupuesto. ¿Qué pasa cuando se le recorta el presupuesto a la policía? Bueno, baja la calidad del policía inmediatamente porque el sueldo es bajo y la gente que aspira a ese puesto tiene menos interés por el sueldo. Pero además se quedan sin elementos, se quedan sin armas, se quedan sin comisarías, se quedan sin patrulleros. O sea, es una manera de
restringirla a la policía y limitarla en su actitud. La policía acá es cosa seria, como ustedes saben, no se juega con un policía, no se dice, che, no, déjame, no, el policía dice, mira, que hablo soy yo y el que responde a la pregunta es usted, le toma del brazo y lo tira arriba del patrullero, ¿okay? O sea, este no es un país donde la policía es una cosa, lo vemos en las películas, es así, pero al mismo tiempo requiere de una reeducación, y esto es lo que está haciendo todo el mundo para calmarle la brutalidad, ¿no es cierto? Sobre todo porque tiende a apuntar a un sector social que es el que está más desguarnecido desde el punto de vista económico, financiero, de trabajo, de educación, etc. Ese es un tema muy fuerte y que se está resolviendo al nivel municipal, municipio por municipio. Pero lo está utilizando Trump como tema de campaña. Así que ustedes quieren que no tener la policía financiada. Cuando llamen al 911, ¿le va a dar un mensaje? ¿No le va a atender nadie? O si le atienden, le van a decir, mire señor, en fin, lo vamos a pensar. ¿Está usted seguro que está amenazado por ese señor? ¿Está cargada el arma? Este es el nivel de discusión que hay. La respuesta del pueblo ha sido que gente que nunca compró un arma ha salido a comprarla. Ha habido un 44% de crecimiento de ventas de armas entre gente como los que estamos aquí en este Zoom, que no lo tiene ni la tendría, ¿no es cierto? Que no sale a cazar, que no tiene afición por la colección de armas antiguas, etcétera, que no es una parte de su vida. Y esto se ha vuelto un tema importante y por temor a quedar de golpe desvalidos. ¿Y quién me va a proteger, no? O sea, un chapulín colorado. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Es un poco lo que le pasa al americano medio hoy en día y es un dato electoral fundamental. Embajador, le quiero agradecer nuevamente en nombre del Movimiento Nacional de la Militancia Radical que nos haya dispensado con esta charla muy nutritiva y que nos pone en un mejor lugar para comprender lo que está pasando en la primera potencia mundial, en Estados Unidos, con este proceso eleccionario y bueno, con todas las convulsiones en el marco de esta pandemia en un mundo altamente globalizado. Así que bueno,